Muy buenos días a todos. Muchas gracias a los que habéis venido aquí al Club de Tenis de Valencia y a los que nos vais a ver en la sesión posterior grabada y editada. Soy El Salvador, el gerente de la Asociación Española de Robótica y Automatización, y estamos encantados de haber sido convocados a esta jornada técnica con Incotec, que es uno de nuestros ya 11 partners estratégicos. Hicimos el último hace un par de días, una gestión magnífica de Alfonso. Y lo primero que quiero dar las gracias es a nuestro partner por haber ayudado a organizar esta jornada técnica, que lo que pretende es que conozcáis los servicios que nos prestan y que os pueden prestar, sobre todo a vosotros, en condiciones favorables, los partners estratégicos de AER. Les explico un poquito por qué esta creación de categoría. Nosotros nos reunimos en brainstorming, Alfonso y yo. Lo bueno de tener un equipo de dos, ahora ya somos tres con Raquel, pero es que te reúnes enseguida y tomas las decisiones volando. Vimos que había una serie de proveedores históricos de la asociación que nos habían dado un rendimiento excelente, que eran verdaderos partners y que había que cualificar y considerarlos como tales. Entonces, proveedores, estoy hablando de gabinete legal, estoy hablando de servicio de headhunting, estoy hablando de relaciones públicas, estoy hablando de temas digitales, y estamos hablando también de consultorías de innovación e incentivos y ayudas públicas, ¿vale? Entonces, ahí, una vez aprobamos y la Junta nos aprobó la categoría, ya tuvimos claro quién la tenía que ocupar, porque en el contrato de partner estratégico se garantiza exclusividad, en este caso para Incotec. Por tanto, estamos encantados, y además, por lo que me cuenta Afonso, es uno de los partners que está más activo y haciendo más acercamiento comercial, que es también una de las finalidades, a través del grupo de innovación. Me lo bajo un poco del micro. Sí, separarnos. Vale. Y por lo tanto, muchísimas gracias en primer lugar a Incotec. Estamos encantados y esperemos que esta relación, que la voluntad es a largo plazo, por eso se llama estratégica. En segundo lugar, a Línea, os queremos mucho y ya sabéis que no es la finalidad comercial, pero voy a hacer la cuña. Nos gustaría que fuerais el primer centro tecnológico de la Comunidad Valenciana en formar parte de Automation. Ya lo habíamos hablado en la visita que os hicimos con María de Robotnik, y estamos a vuestro servicio y a vuestra disposición. Actualmente la asociación tiene 174 asociados. Hicimos el último anteayer, de Málaga, precisamente, que no me olvidé de hacer una cuña del Summit, y 8 de ellos son centros tecnológicos. 5 de País Vasco, 2 en Cataluña, Cardiff en Valladolid, y nos gustaría mucho empezar en Comunidad Valenciana, Moraínia, y tenemos pues aquí en Galicia, por ejemplo, también muy hablado. En Andalucía, aprovechando el Summit, probablemente haremos un centro tecnológico puntero de allí, etcétera. Por tanto, la estrategia de crecimiento de la asociación a medio plazo, también ha hablado con Alfonso, que es el director de desarrollo de negocio, es apoyarse mucho en los centros tecnológicos y en las consultoras tecnológicas, porque hemos visto que sois un partner muy resolutivo, muy fiable, y que estáis en temas de innovación que son intrínsecos a la software. Por tanto, bienvenido, muchas gracias a Vin también por participar en la sesión. Gracias también a Robotic, que participa en la mesa redonda, en Ángel, y también por habernos ayudado a divulgar. María Benítez, miembro de la Junta Directiva de AER, también representada en esta sesión. Quería comentar, aprovechamos siempre esta sesión. Yo recuerdo que la última la hicimos en Madrid con de partners estratégicos, me refiero, con Phil Fisher, también de GAL, una jornada también magnífica, y allí anunciamos una pericia, como grabando para todos los asociados, que fue la declaración de Barcelona que habíamos aprobado en el 40 aniversario de la asociación, que hicimos en el The Factory en marzo, con las 4 asociaciones de robótica internacional más importantes del mundo. Una declaración que pretende promover pues la industria competitiva, resiliente, sostenible y centrada en las personas, ¿vale? Esa declaración fue un hito, y lo que os puedo anunciar hoy como primicia, a los que nos estáis viendo y a los dos que estáis aquí, es que ha salido muy recientemente el informe de la Federación Internacional de Robótica, que es el libro gordo de BTT a nivel de las instalaciones de robots a nivel mundial, y estos son los que nos permiten medir a nosotros, como la Asociación Española de Robótica y Automatización, que somos el representante único y exclusivo en España de la IFR y miembro fundador, proveer al sector de los datos más fiables a nivel español y mundial de robótica, ¿vale? Lo que no se mide no se puede gestionar, y además, estando en una sesión de innovación y de gestión, creo que es importante resaltar ese partnership importantísimo y estratégico también con la IFR, y esto está a vuestra disposición en las oficinas de AI Automation,
y así nos pasáis a ver y lo podéis consultar allí. Lo que dice este informe, que es lo que quería abundar, es que España el año pasado sobrepasó por primera vez a Francia y se situó en el top 3 europeo en instalación de robots industriales, después de Alemania e Italia, por supuesto. Eso es un gran paso adelante, pero está todo por hacer, porque estamos hablando de superar la cifra de los 5.000 robots instalados en España, industriales, cuando en el mundo se instalan más de medio millón. Es bueno tener las magnitudes relativas también. Sabéis que China ya es el 54%, si sumamos Corea del Sur y Japón, es 3 de cada 4 robots instalados están en Asia, y ahí estamos todos, no solo el sector de la robótica, el mundo mundial, con esa lucha o gestión entre continentes, ¿no? A ver quién se lleva la capa de agua, y con ese papel de Europa que siempre están puesto en entredicho, ¿no? Yo soy muy europeísta, pero ese discurso no toca ahora. Importante resaltar esto, que España está bien posicionada a nivel de robótica europea y con un porcentaje de crecimiento que en 2023 en robótica industrial fue del 30%, el año pasado fue de un más 2%, veníamos de un año muy alto, pero en cambio en robótica de servicio es del 30% en los últimos años y consolidado. España es una potencia mundial a nivel de fabricación y distribución de robótica móvil y de servicio, también robótica social. ¿Cuánto ese era un crudo? Quería comentar. Os quería hablar del Summit. Sabéis, estáis todos invitados, los que estáis aquí, a acompañarnos el 30 de octubre en Málaga, en una jornada magnífica, que es el evento anual nuestro. David, espero que os podáis escapar alguno de vosotros también. Es un jueves, además ya lo hemos hecho para que os quedéis, si queréis, el fin de semana. Haremos jornada cultural el viernes, probablemente por la mañana, pero la finalidad del Summit es que toda la comunidad de AI Automation, asociados y stakeholders y partners, por supuesto, nos encontremos presencialmente un día entero con catering, con cena, con concierto y con after, para discutir y hacer negocio también y hacer comunidad, sobre todo, que es la fundamental preocupación de Alfonso mía y de Raquel, ¿no? Que seguir creciendo esta comunidad, que actualmente son 174 asociados. Acabaremos en el año 180, Alfonso me lo ha prometido, y la finalidad o el fin último es alcanzar 2030 300 asociados y 1.000.000 de euros de facturación como asociación. Esto lo digo y se graba, y lo repito porque yo me lo creo, pero hay que perseguirlo cada año. No será solo crecimiento orgánico, venimos creciendo 25 30 asociados al año desde los últimos 6, sino también crecimiento inorgánico con alianzas estratégicas. Lo digo porque también para nuestros partners, Incotec y vosotros 10, es interesante saber que se han metido en un sitio que crece y donde cada vez van a tener más oportunidades de desarrollo y de negocio. Y lo último, os voy a pedir un favor. Alfonso tiene vuestros mails. Estamos ahora mismo colaborando, hablando otra vez de las cifras, en el Observatorio de la Industria 4.0, un formulario que hemos publicado por LinkedIn en nuestro canal, que os animo a que sigáis, de AI Automation, y que hemos pasado por mail a todos nuestros asociados, y nos interesa mucho que contestéis a una encuesta, tanto si sois fabricantes como proveedores de soluciones o servicios de Industria 4.0, que son 5 minutos de cuestionario, pero que va a permitir al Observatorio de la Industria, que es un partner estratégico nuestro, y a Structury, que es la consultora que está detrás del proyecto, que es asociado de AE, daros conclusiones a todos de cómo está la foto a nivel de 4.0 en España. Por lo tanto, los que no lo hayáis hecho, os animamos a que cuando Alfonso os envíe el link por mail, pues te tires 5 minutitos de aquí o la semana que viene, que vamos a cerrar recepción de cuestionarios. Por mi parte nada más. Estaba alargando porque faltan algunos por llegar, pero creo que es oportuno ya que Incotec, los verdaderos protagonistas de la sesión, tomen la palabra. Así que muchas gracias. Wie gesagt, das serio. Hola. Buenos días. Sí. Hola. Sí. Muy poco sobre bueno, yo soy Dio 10, el delegado sectorial de Incotec y la Comunidad Valenciana. Y bueno, también te quería presentar primero que Incotec, un socio de la asociación, y hablar en concreto pues de
de una convocatoria que yo creo que puede ser muy interesante. Es la última convocatoria que queda por salir este año y que pues, es una convocatoria fundamentalmente enfocada al apoyo de la industria manufacturera en los dos vectores que en estos últimos años pues, están prácticamente enfocados todas las ayudas, que es tema de sostenibilidad y eficiencia energética y tema de digitalización y urbanización completa. Bueno, el mismo líder de la selección. ¿Te introducir? Está. Sí, ¿lo voy pasando yo o quieres? Pues introduzco brevemente pues, lo que es Incotec. Este año celebramos el 25 aniversario y bueno, fundamentalmente es una consultora enfocada a la gestión de la innovación. Y dentro de lo que es la gestión de la innovación, pues bueno, en el sentido más amplio de la palabra, pues en la sostenibilidad, energía, digitalización y más de... Nuestra cartera de clientes son fundamentalmente empresas industriales y de servicios a la industria. Y pues, bueno, dentro de lo que es la cartera de servicios, pues intentamos abarcar todos los servicios que engloban antes la gestión de la innovación, desde lo que puedan ser reducciones fiscales e incentivos financieros, subvenciones, temas de transparencia tecnológica, valorización de intangibles, en principio desde lo que es la gestión y germen de los proyectos, la propia gestión de los proyectos y la puesta en valor de los resultados de los mismos. Actualmente somos más de 120, casi 130 profesionales, distribuidos en 9 oficinas en España y una oficina en Alemania. Un equipo muy enfocado a la parte técnica. Pues el 92% de la plantilla son titulados y fundamentalmente en carreras técnicas. Una media de 40 años de edad como tipo joven, pero bueno, a la vez pues una mezcla de personas, pero bueno, en este caso yo sé si subo a media bastante porque hay una mezcla entre gente con experiencia y gente joven. Pues como no puede, hoy en día pues, las ofertas como están superando en plantilla y una de las yo creo de las características nuestras es que parte de nuestro equipo viene de la industria, o sea, gente que se ha formado en consultoría, pero muchos venimos del sector empresarial, con lo cual entendemos a nuestros clientes y podemos pues, empatizar y ponernos en el papel de las necesidades de la industria. Dentro de nuestro decálogo, pues, lo que pasa por encima, pero bueno, experiencia, eficiencia, conocimiento sectorial. Intentamos trabajar en equipo, estamos orientados a resultados. Una consultora de innovación, la gran mayoría de nuestros servicios están en función de los resultados que obtenemos. Responsabilidad, acompañamos a los clientes en todas las fases del proyecto, a veces desde la propia idea hasta lo que es ya no solo la justificación de una subvención, sino más allá de lo que es el final del proyecto, posibles inspecciones fiscales, lo comentará mi compañera Ana, y en otros casos, pues eso, puesta al valor de los resultados de los proyectos. Y está también mi compañera Sandra Barcorín, que es la que dirige el área de transferencia de tecnología y está enfocada a eso. Es porque pasa una vez que un proyecto pues, se ha acabado, qué resultados se obtiene. Por dar unas cifras grandes, así a grandes rasgos, pues si ponemos los grandes bloques de servicios que tenemos, pues bueno, en un tono relativo a deducciones fiscales, pues tenemos una tasa de éxito del 90%. Y hemos gestionado en estos últimos 5 años pues más de 1 millones de euros
de gastos deducibles. En ayudas públicas, en este digo, un poco yo creo que unido a los fondos de SGEN, pues hemos gestionado casi 3 millones de presupuestos concedidos a nuestros clientes con una tasa de éxito del 70%. Y luego estamos, pues, bueno, como buena consultora de innovación, pues solemos estar continuamente pues, buscando nuevos servicios de valor añadido para nuestros clientes. Y en este caso, pues bueno, no sé si conocéis lo que es la compra pública innovadora, que no deja de ser una manera de incentivar la inversión o las actividades de I+D de las empresas, pero desde el punto de vista de que el comprador y el demandante es la propia administración. Y bueno, pues aquí llevamos más de 43 millones de presupuesto gestionados en procesos de compra pública innovadora ya adjudicados a nuestros clientes. En otras áreas, pues bueno, lo que pasa antes de los proyectos, que es pues desarrollo o acompañamiento en el desarrollo de nuevos productos, incorporación de tecnologías intersectoriales, scouting tecnológico, búsqueda de financiación privada, en este caso para empresas generalmente pues startups o empresas de base tecnológica que les cuesta más acceder a las fuentes de financiación o subvenciones públicas, que la parte que es la parte de las cuentas pues, fábrica. En este caso pues, bueno, tenemos un área de financiación y búsqueda de financiación privada. Y luego, una vez que los proyectos se han acabado, pues todo lo relativo a valoración tecnológica, valoración de patentes, o tasación de activos de grandes grupos. Queríamos centrar un poco la charla de hoy pues, en la convocatoria cadena de valor. No ha salido todavía, pero va a ser la última convocatoria que este año va a ayudar a las empresas fundamentalmente a financiar sus inversiones y actividades de I+D. Está enfocada en la industria de fabricación y, bueno, estos números que voy a dar son estimados. Se estima que saldrá o 100 millones de euros para subvención y 200 millones para préstamo. Fundamentalmente está enfocado a las empresas o empresas del sector público y concretamente empresas de producción industrial, también valorización tecnológica y actividades conexas a lo que es la industria. Saldrá ¿Se ha ido todo? Ahora sí, yo. Sabes el tanda, sabes yo. Sí, pues señalando para hacerlo puede ser. A lo que yo no me. Yo creo que puede ser Raúl. Sí, yo eso vale. Sí. Ya te escuché grabar. Esta convocatoria unirá dos antiguas convocatorias, que era la convocatoria de innovación y sostenibilidad y la convocatoria de la financiación. La primera parte de la convocatoria cadena de valor pues está dirigida fundamentalmente a empresas industriales que quieran integrar la innovación muy enfocada a lo que es la sostenibilidad y la eficiencia energética en su cadena de valor o su modelo de negocio. Habrá dos grandes tipos de proyectos de I+D+I, en los cuales fundamentalmente se va a financiar horas de personal, colaboraciones externas y gastos orientados pues, a la mejora de los procesos, la organización, siempre con este enfoque de sostenibilidad y eficiencia energética. Y luego entran proyectos de inversión propiamente dichos, siempre y cuando pues, estas inversiones estén orientadas a la protección del medio ambiente, eficiencia energética, y en convocatorias pasadas se incorporaba el tema de las energías renovables. No quiere decir que no entren proyectos de inversión pura y dura industrial, sí que pueden entrar proyectos de producción, no financia aumentos de capacidad productiva, pero sí que financia aquellos proyectos de inversión que se pueda justificar desde un punto de vista de que va a mejorar la sostenibilidad o la eficiencia energética. Tenemos proyectos de automatización, como por unirlo a la asociación, pues tenemos proyectos de automatización, de robótica, siempre enfocados y de alguna manera hacia la sostenibilidad y la eficiencia energética. La segunda línea la segunda convocatoria que va a unir esta
para la redundancia, esta convocatoria es el antiguo Activa Financiación, enfocado a la transformación digital y sostenibilidad de la industria. Igual, habrá proyectos de investigación de I+D, o sea, orientados a la innovación en procesos. Aquí sí que apoyado en herramientas de digitalización. Y luego incluso desarrollo e implementación ya de proyectos que estén en un TRL más alto. Digamos que los proyectos de I+D, pues los TRL son más bajos. A ver, al final son proyectos en los cuales el resultado a veces es intangible. Y bueno, se prevé que la convocatoria también salga la implementación de tecnologías digitales alineadas con las prioridades temáticas de sostenibilidad, de eficiencia energética, etc. Las grandes, o sea, gastos financiables, pues en proyectos de I+D+I siempre hablamos de costes de personal fundamentalmente, costes de investigación contractual, como pueden ser subcontrataciones a centros tecnológicos, y en la parte de instrumentario y material, siempre en proyectos de I+D+I entra lo que es la amortización. La compra, pues, por ejemplo, un robot o una línea de... una línea, la automatización de la línea solo entraría en la parte que podamos imputar la amortización del proyecto. En la línea de sostenibilidad energética, aquí sí que se financia de CAPEX, activos equipos vinculados a la producción. Vuelvo a repetir, siempre que podamos justificar que estos equipos están vinculados a la producción y van a hacer que nuestro proceso sea más eficiente, más sostenible. Podríamos imputar edificación e instalaciones, suele haber un porcentaje de un 10, un 15, un 20% sobre el total del proyecto. En convocatorias anteriores entraban instalaciones de generación de energía eléctrica renovables. Lo pongo con un asterisco porque la convocatoria no ha salido, no tenemos claro que esto vaya a incluirse, pero en convocatorias anteriores se entraba. Y todo lo que pueda ser activos y materiales, licencias, conocimientos técnicos y colaboraciones externas, en este caso ligados al proyecto de inversión. Así como las primeras colaboraciones externas, pues son costes de investigación ligados al proyecto de I+D. La convocatoria se prevé que salga, bueno, va a haber tanto presupuesto para subvención como préstamo. Años anteriores te permitían elegir el mix entre subvención y préstamo que querías, siempre y cuando superaras el 80% de financiación del proyecto. Esto, al final, lo que se calculaba es, bueno, la gente, en una ayuda de, si fuera pura subvención, pues las intensidades máximas son las que vienen en la diferencia de subvenciones y, bueno, pues proyectos de investigación, en función del tamaño empresa y del TRL del proyecto, pues cuanto más bajo es el TRL, o sea, que cuanto el proyecto es más de investigación, la intensidad de ayuda es más alta, y cuanto más cerca estamos del mercado, pues en un proyecto de innovación, pues la intensidad es más baja. Y también, bueno, generalmente pues siempre las grandes empresas tienen intensidades más pequeñas que las pequeñas. Esto es subvención bruta equivalente, en este mix que digo entre préstamo y subvención, sin llegar a superar nunca el 80% del presupuesto financiable del proyecto. Por meter una cuña publicitaria, pues bueno, Incotec tiene un ratio de financiación en nuestros proyectos del 70%, contando subvención más préstamo. Hemos gestionado en las convocatorias del 22 y del 23, porque en el 24 no ha habido convocatoria, un 15% de la ayuda concedida a la industria. Entonces, bueno, y el presupuesto medio de nuestros proyectos es relativamente grande. O sea, tenemos clientes que son grandes grupos industriales y estamos en un presupuesto medio de 2,5 millones en nuestros proyectos aprobados. Ejemplos de proyectos, para que nos hagamos una idea del tipo de proyectos. En la línea de investigación de I+D+I de sostenibilidad, pues bueno, es un proyecto bastante... He quitado el nombre de la empresa y lo he intentado hacer bastante genérico, pero era, bueno, prácticamente un proyecto de 1,5 millones de euros en el cual se investigaban los procesos de fabricación de unos productos concretos, y en este caso era productos relativos a materiales, con objetivo de mejorar la sostenibilidad, reducción de emisiones y residuos,
y eficiencia energética. Realmente lo que era proyecto paraguas, que era el plan estratégico de la empresa para los siguientes 2 años, pues mejorar la fabricación de sus productos enfocado a esos 3 pilares. En este caso, pues la ayuda fue, o sea, el presupuesto nos aprobaron 1.600.000. A la empresa le interesaba tener una financiación alta, con lo cual optó por pues, un préstamo prácticamente de 1,2, y la subvención que le dieron por 80.000 euros, y en total llegamos al 80%. En un proyecto de inversión, pues era una nueva tecnología de corte por láser de fibra, y sustituía a 2 máquinas que utilizaban un CO2 en el corte por láser, o que tenían mucho más consumo y menor precisión. Entonces, al final, el proyecto suponía pues tanto ahorro energético como al tener mayor precisión, pues una menor generación de los residuos. Aquí sí que era una pyme. Es verdad que las pymes suelen optar a más subvención, y sobre un presupuesto de CAPEX de 2,5 millones, pues le concedieron el tipo de 4% de subvención. En la línea activa financiación, que son proyectos de digitalización enfocados al desarrollo sostenible, pues bueno, también es una empresa industrial que lo que estaba era, pues, de alguna manera implantando pues todo su nuevo sistema de gestión de la cadena de valor, desde la materia prima hasta el producto, y siempre muy enfocado a la mejora sostenible de sus procesos. En este caso era un proyecto también importante. Este proyecto era fundamentalmente personal y colaboraciones externas, y la ayuda en este caso pues fue mixta o sea, un proyecto de 5 millones de euros, un proyecto bastante grande, y pues una ayuda entre 1,5 millones de préstamo y 250.000 de subsidio. Como os digo, esta convocatoria se prevé que salga en las próximas semanas. Llevamos un año raro de convocatorias, en los cuales pues venimos desde el 2020-21, que ha habido realmente bastantes convocatorias, y todas han salido entre el primer semestre. Este año, pues creo que ayer o antes de ayer salió la convocatoria del vehículo eléctrico. Ha estado más parado todo, y se prevé que salga antes de acabar el año, pero bueno, hay que ver un poco. Lo mismo, hablan de 2 semanas, esperemos que salga antes de acabar el año. Y un poco por cerrar cómo trabaja Invotec, y luego pues, mi compañera Ana lo va a acabar de explicar, pues intentamos abarcar todo lo que es el ciclo de la innovación, pues desde una fase 1 en la cual conocemos a nuestros clientes, entendemos cuáles son sus capacidades, qué es lo que han hecho en el pasado y qué es lo que quieren hacer, pues ayudamos a organizar esas necesidades en torno a proyectos. En muchos casos los proyectos somos los promotores, buscamos los partners adecuados para sus problemas. Y bueno, y aquí hablo desde proyectos individuales hasta proyectos consorciados, tanto nacionales como es Eurovisiones o Interconecta, como proyectos europeos. Definimos cuál es el plan de financiación para esas necesidades, gestionamos ese plan de financiación, y una vez que los proyectos pues han acabado, pues en muchos casos ayudamos a cómo valoramos o ponemos en valor esos resultados, cuál va a ser el plan de explotación, el modelo de negocio y la estrategia. O sea, los proyectos no acaban y empiezan en un expediente de subvención. Los proyectos tienen un antes y un después, y Invotec intenta pues, apoyar a sus clientes en la gestión de los expedientes, sí, pero a veces antes de los proyectos, cómo llegamos a tener ese proyecto, y en la fase de explotación de los. Y bueno, me parece con esto. ¿Alguna duda? Pues creo que la frase de la presentación, que si quieres ir rápido camina solo, y si quieres llegar lejos, pues acompáñate de los partners adecuados que te ayuden a conseguir tus objetivos. Y creo que la siguiente, si llega, pues bueno. Invotec sí que ha optado por una estrategia, a diferencia igual de otras consultoras, de
de presencia cerca de nuestros clientes y ahora mismo tenemos 10 oficinas, pues Barcelona, Valencia, Madrid, Vitoria, Bilbao como oficinas más grandes, y luego tenemos oficinas en Sevilla, Zaragoza, Vigo, en Tenerife, y ya desde hace 4 o 5 años pues tenemos una oficina en Alemania, en Colonia. Y bueno, una estrategia muy de visitar y de estar cerca y conocer a nuestros clientes. ¿Ya? Sí. Miremos, sí. Sí. Víctor, no cojo. Bien, así. Chicos. ¿Qué pasó? El señor Wilpartin te pasará el sí. Bueno, yo me he dado pie. Presento, soy Ana Murcia, coordinadora de visiones fiscales o incentivos fiscales a Matemasí del grupo Ecotec. Dentro de los incentivos fiscales sí que es cierto que estarían las deducciones fiscales como core, como más potente, las bonificaciones a la seguridad social, y nosotros también tenemos el TARLIS de I+D, que ahora comentaré un poco. ¿Vale? En este caso no voy a hablar de bonificaciones a la seguridad social porque desde las que cambió la normativa en el 2023 es un incentivo que está en declive porque ya premian más la contratación indefinida que lo que es el apoyo a la I+D+I. Entonces, que sepáis que lo trabajamos, que también es un incentivo fiscal, que las empresas se pueden beneficiar de reducir su carga y su cuota, o sea, lo que paga por el coste empresarial de las personas a la seguridad social. Es un incentivo fiscal que está en uso. Pero es cierto que ahora hay 2 normativas vigentes y hay que seleccionar muy bien con qué normativa debería ir cada empleado. Una tiene limitaciones, la otra no. Entonces, es un incentivo que desde que varió en el 23, pues está un poquito más aparcado, ¿vale? Con respecto a, bueno, esto es un poco lo que quería comentar, pues que son las vías de aplicación en TARLIS y las últimas novedades, ¿vale? ¿Qué son las deducciones, los incentivos fiscales? Lo que está comentado. Son mecanismos que están legalmente establecidos pues para rentabilizar las empresas y la inversión que hacen en I+D+I, ¿vale? Las ayudas son ayudas, solicitas, te conceden, pero por ejemplo las deducciones fiscales, que es donde vamos a poner en foco, su aplicación va en BOT. O sea, reduces carga impositiva, reduces impuestos que pagas cuando haces la presentación del impuesto sobre sus actividades, ¿vale? Las deducciones fiscales, como hemos comentado, pues, tienen efectos económicos equiparables a las subvenciones, pero no se contabiliza como un ingreso. Es objetivo, todas las empresas pueden optar a él, no tiene, como en el caso de las subvenciones, pues el FENAE tal, dependiendo del tipo de ayuda, está limitado, en este caso no. Y al final es proporcional al gasto en PUPI, ¿vale? Lo que aquí, como veis, las deducciones fiscales ya surgieron en el año 70, es verdad que con el Real Decreto Legislativo en el 2004 ya se regularon, y actualmente la normativa con la que nos tenemos que defender y amparar es la Ley del Impuesto sobre Sociedades desde el 27 de 2014. Los artículos que lo regulan son el 35 y el 39. En los propios artículos te hace una descripción muy genérica, pero es con la que nos tenemos que basar, de lo que diríamos que es investigación y desarrollo y lo que es innovación tecnológica, ¿vale? La investigación y desarrollo siempre va a ser algo más con una incertidumbre elevada o algo más objetivo, y si nos vamos a una innovación tecnológica, pues ya es algo que ya existe en el mercado, pero tú no tienes. Por decirlo de una forma un poquito fácil, como veis, hay unos 600 millones de euros de deducciones que en este caso es un informe del Ministerio de Informes Motivados y van un poquito siempre con retraso, es el 23, pero que se han aplicado en cuota, ¿vale? Os comento lo de la cuota porque hay distintas vías de aplicación en cuota y es un poco donde queríamos poner el foco en esta ocasión. ¿Cómo nos beneficiamos de estas deducciones fiscales? Pues hay que identificar el proyecto, hay que identificar las actividades, hay que identificar el gasto que está asociado a esas actividades y a partir de ahí certificar un proyecto y ver qué base de deducción alcanzamos con el proyecto.
Claro, si nos vamos a una I+D, podemos ir a un rango de deducción de un 25 hasta un 42, y si el proyecto es calificado de innovación tecnológica son 12, ¿vale? Hay mucha diferencia, hay mucha diferencia, pero también es verdad que hay mucho gris entre la I+D que te certifican y la IT. Hay proyectos que puedes esperar que son I+D y no, y otros que es a la inversa, ¿vale? Entonces, bueno, esto es una diapositiva, un cálculo rápido de ingresos, gastos. Sería una base imponible de 2 millones, el tipo de gravamen al 25, tendríamos una cuota de 500.000 euros, perdón, que sería pues lo que deberíamos pagar. Pero sí que es verdad que si imaginaos que generamos unas deducciones fiscales de 1 millón de euros, pues podemos aplicarnos 250.000. O sea, podríamos reducir al 50% la carga impositiva, ¿vale? Porque ahí hay un límite también de que si las deducciones que generas superan el 10% de la propia cuota íntegra, en lugar de ir al 25, podemos ir al 50%, ¿vale? Ese es el límite general. 25% de la cuota es general. Si generamos deducciones por encima del 10% de la propia cuota, podemos aplicarnos hasta 50%. Por lo cual, esto es interesante que todos los años cuando nos metemos en este sistema, si tenemos deducciones, claro, podremos superar el 10% de la POT. No es tanto, pero eso te abre el abanico a que tú, si tienes deducciones antiguas, puedas aplicarte. Nos lo he comentado antes, pero las deducciones hay 18 años para aplicar en el impuesto de sociedades desde que las generas. Con lo cual, es un largo recorrido que si un año no lo consumes, otro año lo puedes consumir, ¿vale? Esta es la aplicación directamente en el impuesto sobre sociedades. Lo que pone ahí es, si te aplicas 250, pues luego te quedarían 750 pendientes para sucesivos 2 años, hasta que se cumpla el ILSTIVAS. Ese era el límite general. Luego tenemos el límite específico, y es que desde el 2013 la normativa lo que vino a decir es, bueno, pues para que no se acumulen deducciones fiscales, hay grupos que acumulan demasiados créditos fiscales y no son capaces de absorberlos y son intensivos en I+E, pues te dejo que monetices las deducciones fiscales, siempre y cuando cumplas unos requisitos, porque es obvio que hay que cumplir los requisitos, ¿vale? Como tener el informe motivado y, sobre todo, entre todos estos puntos, reinvertir durante los 24 meses siguientes, que la plantilla media también se mantenga desde que generas hasta 24 meses siguientes después de haberlo aplicado. Y, sobre todo, aquí lo que te hacen es decir, no, y te quito un 20%. O sea, si tienes derecho a 100.000 euros de deducción, si vas a monetizar, te quedas por un 80%. Pero te ingresan en cuenta. O sea, bueno, es una estrategia que marcaron desde el 2013, y hay empresas que lo utilizan pues porque tienen sus deducciones y se las monetizan al nada. Bueno, esto es el ejemplo igual, pues es un ejemplo como el de antes, con los mismos números. Antes hemos dicho que le quedarían pendientes 750, pues lo que puede es matar la cuota, los 250 que le quedaban por matar la cuota, y le abonarían el resto, los 350. Ya se habría minorado el 20%, ¿vale? De la deducción a monetizar. Claro, si queda cuota todavía, lo primero que hacen es matar cuota y luego te devuelve. También es obvio, no van a ingresarte todo para que tú luego pagues. Bueno, es un poco la estrategia del impuesto sobre sociedad, ¿vale? Sí que está limitado, actividades de +D solo podrías monetizar DIT, pero 1 millón de euros. Si combinamos ambas, hasta 3 millones, ¿vale? Podríamos tener igualmente una adicional hasta 5 millones de euros si superamos el 10% del importe neto de la cursa de negocios. A día de hoy yo no he visto todavía una bonificación de 5 millones de euros con estas características, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso son los límites que sigue. Entonces, esa es la monetización que viene en el impuesto de sociedades. Y ahora, también podemos monetizar vía TACLIX, ¿vale? El TACLIX de I+D es una vía de monetización en la cual esto está muy pensado para startups y empresas que todavía no tienen pulmón para tener cuota o para que en sus propios proyectos les beneficien y paguen menos impuestos, en las cuales es una herramienta que el objetivo está pensado para facilitar que los inversores que tienen mucha cuota, no se pueden deducir tanto, inviertan en proyectos de I+D+I, ¿vale? Lo que pasa es que los perfiles de la ecuación, en realidad hay uno más que ahora lo explico, pero está el inversor, son empresas por muchos beneficios en el impuesto de sociedades, comprometidos por lo llevo, si investigan I+D+I y quieren invertir en esto,
Y el investigador son entidades intensivas en I+D, que cuenta con recursos propios para ejecutar el proyecto, ¿vale? Y que realmente, pues, evidentemente no. ¿Vale? Si nos vamos al esquema, como la normativa nos dice, porque esto está regulado, está avalado por una ley 14 de 2011 y por consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos, y es con lo que la Dirección General, la Agencia Tributaria, le viene claro y es cómo se funciona. Claro, en la ecuación para que el inversor pueda invertir en el proyecto de investigación, hay que montar una figura, un vehículo financiero que canaliza esta inversión, que es la agrupación de interés económico, la cual hace un encargo del proyecto al investigador, el inversor pone dinero en la agrupación de interés económico y de ahí le llega dinero al investigador. ¿Y qué pasa con el inversor? Que rentabiliza su inversión llevándose las deducciones fiscales. En realidad, los investigadores lo que ceden son sus créditos fiscales porque no se los van a poder aplicar. Es una venta. Y las bases imponibles negativas te genera también él, ¿vale? Este esquema es más complicado de lo que os estoy diciendo. Tiene mucho por detrás, mucho que explicar, pero sí que es cierto que es un esquema que está muy en auge. En los informes motivados, no he puesto en pantalla esto, pero en los informes motivados vinculantes ya se ve que hay muchas más solicitudes de informes motivados tipo FE, porque los inversores necesitan una garantía, obvio, para invertir en un proyecto. Entonces el proyecto tiene que estar certificado y tiene que tener un informe motivado vinculante que te diga que ese proyecto es de I+D y luego que se ejecute el proyecto. Con lo cual ya se está viendo una tendencia de aumento de solicitudes, pues porque es verdad que hay muchas startups que empiezan y pues oye, que al cabo de 2 años no hay pulmón y es una vía de financiación muy atractiva para empezar a desarrollar, ¿vale? También quiero recalcar que la startup tiene que tener pulmón para guardarlo, pero luego hay un retorno vía los inversores para apoyarle, ¿vale? Un poco por poner números, si nos vamos a una monetización en cuota al uso, ¿vale? Si hemos generado una deducción de 336 o hemos puesto ahí un gramo unos cientos, ¿vale? El dinero lo recibes a los 18 meses de que tú monetices, porque tú tienes que esperar 1 año para monetizar. Por ejemplo, ahora que estamos haciendo deducciones del 24, tienen que esperar 1 año para monetizar sin aplicar en cuota. Esas deducciones en el 2025, en el impuesto de sociedades del 25, las solicitarían y les pagarían en enero del siguiente año. O sea, es año 26 y los pagarían en enero del 27. O sea, son 18 meses mínimo hasta que tú recibes ese cash. Con el DAGLIS, a los 3 meses, tú recibes ese cash. Ya. El coste de certificación, igual que los honorarios de consultoría, esto no lo puedo poner algo, estaría todo a cargo de la estructura que monta los expedientes de taxes, ¿vale? Si es un proyecto de I+D, pues estamos hablando de que puedes ingresar un 35% de tu gasto del proyecto. 33, 30 y... Si es un proyecto de IT, bajaría un poco la rentabilidad, ¿vale? Y el inversor también tiene su parte de rentabilidad por hacer esta inversión. Aparte de que se aplicaría en los créditos fiscales y las plazos imponibles. Es un esquema que está bien que conozcáis porque habéis comentado, creo que varias startups y tal, y yo creo que es un esquema que está funcionando y muchas startups se financian así. Yo sé que es un esquema que en principio puede dar un poco de reparo, que tiene como muchas cosas que explicar, pero para eso contamos con estructuradores, que sepáis que Incotec lo que hace es la parte de consultoría. Nosotros tenemos alianza con estructuradores que tienen sus despachos legales, que han hecho un montón de estructuras, que nos apoyan, lo explican todo perfectamente. Incotec se dedica pues a lo que sabe hacer, a lo que tiene más a hacer los proyectos de deducciones. Como novedades del impuesto de sociedades, no sé si os aplicáis deducciones, si estáis en este caso, pero sí que es cierto que en el 2022 salió la consulta vinculante que nos dio un poco un vuelco a todas las consultoras y a todos los contribuyentes que se benefician de este incentivo. Y es que nos dijeron que, así como os he dicho, que hay 18 años para aplicar las deducciones, pues tú imagínate, ahora estamos en el 24 y yo voy a tu empresa, la visitamos y tal, y digo, uy, este proyecto del 20 es súper interesante, ¿a que no te lo has metido en deducciones? Lo podemos documentar, puedes aplicártelo en cuota, tienes 18 años.
Entonces, en el 2022, en junio, o sea, tradicionalmente, ningún problema, llegaba el impuesto siguiente, aflorabas la deducción y te lo aplicabas. Pero en junio salió una consulta vinculante diciendo, no. Si tú quieres aflorar una deducción que ya no es del ejercicio, tienes que rectificar el impuesto. Claro, rectificar el impuesto de sociedades a las sociedades que consolidan fiscalmente, que tienes a punto de prescribir el impuesto que no te pueden inspeccionar. Eso es una cosa que venga bien a la gente porque normal. Entonces ahí hubo mucho barullo. Pues en julio de este año, por fin, después de varios años, el DEAC se ha pronunciado y ha dado luz verde a decir, vale, cambia las reglas el 24 de junio del 22, pero las deducciones anteriores pueden ir con las reglas anteriores. Eso que quiere que es que el año que viene en el impuesto del 25, por ejemplo, si tenemos una deducción del 20 que no pusimos, podemos ponerla sin tener que rectificar. ¿Vale? O sea, esto ya está avalado por el TEA y ya es un poco la función. El resto no. Evidentemente, del 21 en adelante, que fue cuando cambiaron las reglas, hay que acogerse a las reglas de la consulta vinculante. Pero bueno, siempre está bien revisar cuando llevamos a las empresas y cuando hablamos con vosotros con los proyectos anteriores y oye, ¿por qué no? Si habéis tenido base de gasto y tenéis un proyecto potente de investigación, pues yo creo que lo correcto y lo que os va a beneficiar es que vayamos hacia atrás y lo afloreamos, ¿vale? Y no, o sea, por lo menos nos han dejado un poquito más tranquilos. Y esto es un poco lo que os quería comentar yo, lo mismo que dice Julio, no sé si tenéis alguna arungas, muy rápido o, bueno, estamos ahora. Es el motivo por el cual vamos a hacer un poco una mitad, pero bastante ligera, porque lo que necesitamos saber es cómo se paga la fiesta. Cuando hay una idea que en principio es loca, luego en primera instancia en reunión tiene algo de sentido y en segunda reunión dices, venga, vamos a desarrollarlo, tanto empresas como institutos tecnológicos necesitan financiación. Por eso digo que quieren pagar pistas, ¿de acuerdo? Entonces, esa combinación de deducciones fiscales, ayudas públicas, tax fees, compra pública innovadora, certificados de ahorro energético, valorización de Incantide, es lo que nosotros hacemos y lo que llevamos haciendo durante 25 años, ¿de acuerdo? Yo vengo a decir porque, como bien ha dicho Ana, ahora en estructuración de tax list, pues hemos visto casos en los que se inflaban presupuestos, había problemáticas y nosotros queremos seguir 25 años más. Queremos seguir haciéndolo bien. Entonces, en primera instancia, la que es antes de haciendo DIP por participar y vamos a llevar un orden. En principio te voy a preguntar a ti, David, y por seguir un orden. Si queréis cambiarlo, a mí me da igual, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta simple es ¿cómo alineáis la estrategia de financiación con el I+D que tenéis vosotros y la propuesta a mercado? Al final, ¿qué es lo que vosotros aprovecháis para llegar a vuestro cliente final o a vuestro target? Entonces, no sé si, David, ¿quieres empezar? Bueno, pues empiezo yo, sí, sí, claro, sí, ya está. Bueno, primero muchas gracias a Icotec, a ED por invitarme a estar aquí y que me parece que, bueno, que es un foro muy interesante porque al final yo creo que en eso estamos todos, ¿no? Es toda la innovación, de una manera o de otra, al final estamos todos, ¿no? Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, la manera, digamos, o la perspectiva que tenemos desde NIA en este sentido es que son las ayudas, incentivo fiscal, etcétera, es un mecanismo, una palanca para acelerar la innovación, para llevar producto al mercado, pero requiere de una estrategia previa para acudir a ellas. ¿No? Yo creo que es una cuestión que toda empresa debe, desde su perspectiva, si quieren una más estratégica, perspectiva de negocio, partiendo de esa perspectiva de negocio, desarrollar una estrategia de innovación y con esa estrategia de innovación y su roadmap, digamos, de evolución tecnológica que quiere tener la compañía para servir precisamente a los objetivos que decía anteriormente, pues acudir a las convocatorias que más se ajusten a, digamos, desarrollar esas iniciativas de innovación que quieren implementar, ¿no? Entonces, yo creo que esta es un poco la clave desde mi punto de vista de la aproximación que toda empresa debería tener respecto de innovación, es decir, desarrollar su propia estrategia para, en función de las oportunidades que vayan llegando desde las administraciones, en términos de incentivo, en términos de ayudas, etcétera, pues desarrollar esas, trocear, digamos, la estrategia en diferentes iniciativas que estén ligadas entre sí, que sean coherentes con su negocio para maximizar
el retorno que va, que digamos que le va a llegar de no desarrollar ese tipo de actividad o no. Nosotros lo que hacemos fundamentalmente es ajustar nuestra propuesta de valor precisamente por nuestra cercanía a los sectores a los que nos dirigimos, ajustamos nuestra propuesta de valor a las necesidades y a los retos que tienen las organizaciones de esos sectores que comento, ¿no? Porque al final lo verdaderamente importante para un centro tecnológico es ayudar a las empresas a transitar, digamos, hacia el futuro en ese sentido, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que, por una parte, tener clara cuáles son las necesidades de las empresas, pero por otra parte también tener clara cuáles son las tendencias tecnológicas, de tal forma que podamos ayudar con las empresas a transitar precisamente en ese espacio que hay entre lo que es su actividad del día a día y lo que es su... Y ese es un poco el Beyond Centro que tenemos construido. Yo creo que ha sido de... Nosotros desarrollamos un tema una de la mente digital, pues con poco donde se enmarca, ¿no? Sabemos que desarrollamos temas con asesoría adoptada, visión avanzada, tecnologías digitales, además de otros muchísimos servicios que voy a tener ahí. Vale, muchas gracias. Por tu parte, Ángel. Bueno, agradecer también la invitación en primer lugar y luego comparto bastante la visión de IMIA, porque en nuestro caso particular nosotros somos productores de tecnología pesa fuerte en robótica móvil y al final, como comentabas, como dándole orientar un poco más a lo que es nuestro producto y nuestro valor de mercado. Nosotros tenemos la necesidad de hacer mucho prototipado y muchas pruebas y que excepto que requieren una investigación y la financiación bastante fuerte. En este tipo de ayuda pues nos ayudan un poco a eso, a tener esas puertas abiertas a nuevos prototipos que quizá en un primer momento pues parecen que puedan ser interesantes a priori y no tienes la certeza real de si es un producto que puede salir beneficiado sumar al mercado o no. Y este tipo de estrategia pues nos permite jugar un poco las cartas y si esa tecnología es o no es adecuada al mercado que está preguntándonos. Nosotros también, al tener la línea de producto, es también lo que necesitamos es evolucionar los productos. Nosotros somos una empresa muy tecnológica y los productos no se pueden quedar estancados con la tecnología de una manera tan rápida. Entonces tenemos una definición de un roadmap de producto clara, con unos gaps, con unas evoluciones y unas iteraciones que tenemos que hacer constantes para lo que van los estancados. Y ese mecanismo que acelera un poco esa producción y esas iteraciones sobre el producto viene financiado en muchos casos todo. Pues sí, proyectos Muy bien. Nos quedamos con el concepto básico de ambas, que es tener un plan de acción y saber hacia dónde vais en ambos ámbitos. Pregunta para el mío. ¿Nos puedes decir un caso de éxito de una empresa privada que a través de financiación pública haya obtenido un poco vuestro músculo en I+D para llegar a algo a mercado? Sí, bueno, tenemos muchos ejemplos. Te puedo comentar uno no concreto, ¿no? Que particularmente con Pública Pocket, donde va a ser una colaboración entre empresas de distintos sectores, ya te explico, ¿no? Se trata de una empresa muy importante, muy conocida por todos, que tenía un problema en una línea y quería desarrollar, digamos, debemos cubrir varias cuestiones, ¿no? Una de ellas era precisamente mejorar, digamos, el cortado del producto dentro de esa línea, ¿no? Y entonces lo que se estableció fue una colaboración entre una empresa de ingeniería, de robótica, y esa empresa, digamos, para conformar, digamos, un proyecto y armar un proyecto de esa colaboración en el que desde NIA participaban precisamente siendo un poco el catalizador de, por una parte, aplicar correctamente toda esa tecnología robótica que se quiera plantear en un contexto de la línea, identificando, bueno, lo que son las cuestiones vinculadas al producto, lo que hay más especificidad, ¿no? En este caso en el sector de alimentación, de lo que estamos hablando, y donde la que os recomiendo, ¿no? Es decir, se generó, digamos, un sistema donde la empresa desarrolló la parte de robótica, ahí todo el sistema de visión, de inspección
para herir, ¿no? De buena toma y parámetros. Etcétera, y soy soporte y conjuntamente desarrollamos todo lo que es el roadmap de I+D y la parte más innovadora, digamos, de ahí del proyecto para tener la capacidad de acceder a esa área de aquí y luego uno de los, desde el punto de vista, uno de los factores de éxito de esta colaboración está en precisamente converger las estrategias de ambas compañías, de esta empresa tecnológica, de esta empresa industrial en la alimentación, porque en este caso las dos tenían interés en desarrollar, digamos, una empresa tenía el reto, tantas tenía interés en desarrollar ese mecanismo y conjuntamente con la participación de NIA, poniendo precisamente esa interfaz, ¿no?, entre más cosas y llevando, digamos, ese desarrollo a la práctica específica de alimentación, pues se pudo, digamos, desarrollar un proyecto que en perspectiva siempre todo. Muy bien. Suena algo de sí. En este caso, me pregunta para Roby, ¿algún caso de éxito que hayáis vivido vosotros en carnes propias de financiación pública que os haya ayudado, por la redundancia, a sacar ese proyecto del cajón o ese proyecto que queréis porque el mercado lo pide, porque el competidor lo pide, porque Asia ya lo tiene y vosotros no os podéis quedar adaptada? ¿Nos puedes comentar, sí, un poco? En nuestro caso, yo creo que prácticamente un 90% de los productos que tenemos son gracias a estos productos, como investigación, que son su CO2. Por una manera u otra, las distintas iteraciones que hemos hecho sobre los otros productos, que el estar hoy en día donde estamos con un producto que tecnológicamente es consecutivo al mercado. Tiene que estar, como dices, explorando las nuevas tecnologías y usando al día, y eso nos permite poder mejorar nuestra propia tecnología y no quedamos estancados. Es decir, eso ya es un éxito. El hecho de que todos estos productos surjan y estas financiaciones es lo que nos mantiene hoy en día donde estamos, tecnológicamente. Es verdad que, bueno, hay otra parte, ¿no?, de la historia, y es la que en la que entonces prototipos que no llegan ubicados o que no llegan al producto, y pues también te tienes que equivocar y que probar cosas nuevas. Pero bueno, la mayoría de los fuentes surgen de ese tipo de sí para vosotros sobre esto para ustedes. Muy bien, muy bien. Pues, como bien has dicho, hay proyectos que no llegan al mercado, no llegan a éxito, pero al final el éxito es el resultado de muchos fracasos. Entonces, la siguiente pregunta para ambos: ¿qué aprendizaje habéis tenido tanto de los éxitos como de los fracasos para seguir avanzando? Sí, pero a ver, el aprendizaje fundamental, hubo muchos años en el ámbito de la innovación, de con empresas, y yo a nivel personal sí que puedo decirte lo que cuando los proyectos funcionan, cuando encajan con la estrategia de la empresa, por una parte, y por otra parte cuando se llegan a co-crear, digamos, de manera muy temprana, en este caso con el centro tecnológico, y decir, bueno, hablando ya en primera persona. Entonces, cuando los proyectos, aunque se tiene un roadmap claro, cuando hemos trabajado con la empresa el roadmap, cuando la empresa tiene claro dónde va, cuál es su estrategia, dónde quiere ir, qué desarrollos quiere hacer, etcétera, etcétera, y cuando el planteamiento del proyecto de manera temprana se hace conjuntamente, estos proyectos en general suelen salir muy bien. Muy bien porque encajan muy bien, porque además los proyectos se encajan muy bien con la convocatoria, porque es un proyecto que tiene valor para la empresa, porque es un proyecto además en que la empresa pone implicación, y por lo tanto se ve además que existe, digamos, un gap claro que se quiere cubrir, y bueno, pues los proyectos suelen dar más salir financiados con mucha facilidad, con muy buena puntuación en las evaluaciones, y luego en la práctica pues el interés de la empresa influye mucho también en que el resultado sea bueno. Por lo tanto, yo creo que esta es un poco la clave, es decir, la co-creación desde etapas tempranas del proyecto como clave para que sea un proyecto de éxito. En nuestro caso, yo diría que partiendo de la idea esta que has comentado al principio, ¿no?, de refrendir los niveles de tiempo y que surja alguna idea loca, creo que el éxito normalmente está asociado a que consigas de manera temprana también un cliente
realmente un cliente que esté interesado de esa idea tecnológica que quieres desarrollar o que se te va a ocurrir, y sea un cliente que desde el principio te capte unos requisitos, que te un interés real, quieres introducir, porque al final proyectos donde no hay una interacción con un cliente real, con un mercado que realmente está defundando la tecnología que tú quieres investigar, suelen acabar en un cajón. Bueno, si tienes suerte, pues quizás sí que lo puedes sacar al mercado, pero normalmente no es así, pues así. Cuanto más interactúas con el cliente y lo haces de manera más temprana, antes recibes su feedback y mejor, probablemente el mecanismo funciona mejor, se van teniendo más iteraciones y más feedback con el cliente, se van mejorando las soluciones y al final los resultados suelen ser mucho más productivos. Pues os doy las gracias y me quedo sobre todo con la planificación, el encontrar buenos partners y sobre todo que el cliente final y de manera interna pues estén alineados, ¿de acuerdo? Entonces yo emplazo a todos los miembros de AER a llamarnos, a llamar a Botnik, a llamar a Mía, a preguntar por cadena de valor, a preguntar por todo tipo de financiación, porque al final todas esas preguntas o esa vergüenza de soy pequeño, soy una startup y yo no puedo hacer nada, no tienes por qué ser así. Todas las empresas han sido startup. Nosotros fuimos startup, pues llevamos 10 y pico años en el mercado y al final siempre hay vías. A lo mejor no las hemos contemplado aquí, pero siempre hay una vía de financiación, un camino a recorrer, y si vas con los mejores, pues al final llegarás a meta. Cuando haces una carrera y vas con los rezagados que se van quitando, pues nunca va a llegar a la meta. Entonces yo os emplazo a que nos contactéis, a que contactéis a Botnik, a Nia y sobre todo a él, darle muchísimas gracias y crear sinergias. Muchísimas gracias a todos. ¿Podría hacer una pregunta? Sí, si no es difícil, sí. No, David. David, ¿cuál es el perfil de las empresas que acuden a vuestro centro tecnológico? ¿Son más startups? ¿Son más empresas ya consolidadas? Pues mira, tenemos más de 2 años asociados y hay absolutamente de todo. Es decir, que el perfil, hay empresas muy pequeñas y hay también gigantes. Entonces no hay un perfil. En términos de tamaño, no hay un perfil. Son empresas que fundamentalmente están en los sectores, principalmente alimentación, pero también en el sector cosmético, sector fínico, en todos los sectores a los que nos dirigimos nosotros. En realidad, yo creo que lo que posiblemente sea el factor más determinante del perfil de quien se asocia al centro tecnológico es la voluntad de innovar. Entonces, yo te diría que nuestras empresas, muchas de ellas tienen una componente de inquietud bastante alta, ¿no? Por innovar y por hacer cosas, ¿no? Pero no en términos de tamaño. Es decir, INEA es un centro tecnológico muy abierto, digamos, a cualquier tipología de empresa, con un fondo de empresa, incluso de otro tipo de entidades también. Y la verdad es que no soy capaz ahora mismo de darte un perfil claro en términos de tamaño, por lo que te digo, porque hay mucha pyme, evidentemente, pero también hay mucha gran empresa también. Entonces, no hay un perfil concreto en ese sentido. ¿Y cómo ves cómo definirías porque desde fuera hay inquietud, hay actividad, hay un buen ecosistema de información, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es vuestro contenido? Yo creo que la Comunidad Valenciana, en términos de innovación, está bastante construida. Yo creo que siempre se puede hacer más, evidentemente, pero está bastante bien situada. Es una comunidad que todo el tejido de una innovación, además, es un tejido que tiene muchos años ya. Así que no es algo nuevo tampoco para la Comunidad Valenciana. Y yo creo que está en una posición muy interesante. Yo creo que, además, incluso te diría que el retorno, por ejemplo, en los proyectos europeos, en proyectos internacionales, también es bastante bueno en la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, yo creo que en los últimos tiempos, además, hay mucho movimiento en términos de startup, de emprendimiento, etcétera, lo cual está bien, eso está muy bien. Y
tradicionalmente, de hecho, el tejido industrial valenciano siempre ha sido muy inquieto, ¿no? En términos empresariales como en términos de innovación. O sea, que mi percepción de la puñetera es muy positiva en ese sentido. Y digamos que la sociedad en general y el tejido industrial en particular se mueve bastante. La mía también, ¿eh? Porque, ¿el qué? Que la mía también, porque bueno, creo que allí también es incubadoras, güey, las vendes también. ¿En cuál estás tú? No, yo no estoy. Yo estoy en la Asociación Española de Robot, ¿no? Ah, para sí. Pero igual. ¿Qué tienes en otra comunidad? Conozco, sí, exacto, y conozco el mundo startup también, ¿no? Y Valencia siempre ha sido un referente. ¿Puedo preguntar a Ángel? y luego me estoy haciendo pesatito. No, Ángel, ¿por qué crees que España, así como el robótica industrial, no fabrica nada? ¿Por qué crees que la robótica móvil es potente en España? Porque está funcionando. Sí. Bueno, yo me atrevería a decir que más que está funcionando a nivel de mercado, está funcionando a nivel de producto, la producción de tecnología de robótica móvil. Yo creo que el fuerte que tenemos es que hacemos materiales, o sea, tecnología robusta y tecnología fiable frente a otros mercados, como puede ser el asiático, que tienen ciertas carencias que frente a las españolas pues, no tienen competencia. Al final, es verdad que la calidad que se está ofreciendo es muy superior a la asiática en muchos casos. Y bueno, no son muchas las empresas que estamos metidas ahora mismo en eso, pero sí creo que está funcionando muy bien a nivel europeo, sobre todo, y poco a poco, pues, si expandimos un poco más el mercado. Pero yo creo que es porque lo estamos haciendo medianamente bien y la competencia, bueno, cada vez se va a acercar un poquito más y estamos consiguiendo hacerlo, o fue con Google. Yo creo que sí, por abundar, y ya te dejo María, pero desde la Comisión de Robótica de Servicio este tema lo hemos trabajado. La robótica de servicio tiene menos barreras de entrada, para acceder, ¿vale? A empresa de tamaño mediano pequeño española. Hay mucha proximidad en España de los centros logísticos importantes, intralogísticos, que arrastran mucha robótica de servicio, especialmente la móvil, y hay mucho foco social para hospitality, etcétera. Por tanto, lo que sí coincido con él, que el tema de la internacionalización, que algunos de nuestros asociados pensan que nosotros cubrimos el 80% del mercado de robótica móvil en España desde la Comisión. La internacionalización es un punto pendiente para muchos de ellos y ahí la asociación tiene que hacer un trabajo y ya estamos, Alfonso y yo, detrás de esa estrategia de apoyar la internacionalización de las empresas españolas. Pero sí que es cierto que está esa dicotomía, ¿no? Robótica industrial no se fabrica ninguno, robótica de servicio se fabrica mucho, muy bien, muy robusto, pero quizás hace falta también ese alcance más internacional. El año que viene podemos adelantar en primicia que estaremos en Automate Chicago, precisamente como un stand conjunto de AER, promocionando y buscando un rincón de robótica especialmente de servicio, que es lo que podemos aportar conjuntamente con el ICEX de cara al exterior. Por tanto, ese es un amigo. María, le toca. No, pues ahora también se para decir, porque ya sí que ha copiado mucho argumento. Nosotros en Automate hemos sido los dos últimos años. Es un buen ticket para tomar el pulso. Al final, en nuestro caso, en el caso de Raboniano, 23 años haciendo robótica móvil, cuando aquello no se sabía ni lo que ibas. Cuando te ibas financiación al banco, te miraban como si le hubieras dicho que estaba bajando un ovni, ¿no? Porque era todo turismo, sol y playa, era otro tipo de cosas. Entonces, eso nos tiene que servir de algo. Es verdad que ahí el pedazo de informe lo tenemos todo sobre la mesa, los números son los que son. O sea, es que Europa estaba en torno a 18 frente a los 75 de toda Asia, sobre todo de China, que están arrasando, eso es así, pero luego somos mejores en cuanto a implementaciones industriales, en cuanto a servicio y producto, pues tenemos una trayectoria que, bueno, pues que está ahí y que nos tiene que avalar. Yo quería hacer una reflexión a ver qué opinan nuestros expertos de la mesa en relación a lo que has Vicente del éxito. En un proyecto de I+D, quizá el éxito también puede ser que la conclusión sea que nos sirve, que el prototipo no es lo que necesita el mercado
que el sector no está preparado, está pasado, lo hemos visto en algunos proyectos, a lo mejor sectores como construcción, donde hay poca planificación, donde las cosas se hacen de otra manera. A lo mejor esa conclusión para mí es un éxito. No te metas a meter, en nuestro caso, robótica móvil, cuando en un futuro puede ser que sí, pero ahora no es el momento. Es mucho el ROI, es más efectivo y las cosas van a funcionar mejor si sigues otros caminos más tradicionales, porque es lo que demanda el sector ahora mismo. Hay sectores muy tradicionales como es una agricultura o como es construcción, o que tienen una manera de funcionar que evoluciona. Agricultura siempre, el ejemplo que haga resuena muchísimo. Te lleva un tiempo robótica móvil y muchos proyectos diamantes metidos ahí. Pero bueno, tiene que servir para eso son también los proyectos, ¿no? De I+D. Sí, totalmente. De hecho, yo creo que una de las esencias de las ayudas precisamente es cubrir el riesgo. Es decir, que realmente cuando uno desarrolla un proyecto de I+D, muchas veces está asumiendo un riesgo. En teoría eso es una de las claves para que exista esa financiación. Es decir, no te la juegues todo tú, yo te ayudo a que te la juegues, ¿no? Entonces, desde la perspectiva, pues tanto como si el desarrollo no sale bien, como si la conclusión es, esto no tiene sentido seguir, es desde luego un resultado valioso, porque tú como compañía ya sabes que, oye, por aquí no. Ya otros, si quiere ya que siga, ya se... Y ya verá lo que hasta dónde llegue y qué hace, ¿no? Pero tú ya lo has conseguido y precisamente esa ayuda lo que te va a permitir es que no te caigas en el intento de llegar a un determinado sitio. Es decir, que, por lo tanto, yo creo que sí, desde luego. Y muchos proyectos pueden acabar precisamente en eso, y yo eso también lo consideraría un éxito. Digo, mira, hemos visto que aquí hemos aprendido cosas por el camino, hemos desarrollado cosas por el camino que sí que pueden tener utilidad, pero donde pensábamos que queremos llegar no tiene sentido. Y yo ahí lo uno con otra cuestión, yo creo que es la gestión de las expectativas de los proyectos. Muchas veces, sobre todo en proyectos muy complejos, incluso últimamente en proyectos de digitalización, muchas veces hay unas expectativas que a lo mejor después no se cumplen, pero no se cumplen porque las expectativas estaban excesivamente infladas. Entonces, hablamos de inteligencia artificial, y parece que la inteligencia artificial lo hace todo así, y además haciendo así, chasqueamos ruedos y ya está. No. O sea, es decir, hay que tener muy claro, antes de empezar un proyecto de I+D, dónde se quiere llegar, qué riesgos hay, y el plan de contingente, pues si no se llega a ese punto donde se quiere llegar. ¿Sí? Son dos cosas que desde el punto de vista, tanto lo que tiene que ver con el riesgo del proyecto, como el aprendizaje y las expectativas, son tres caras de punto de vista de la misma bolsa. Yo ahí sí que me gustaría añadir, porque desde Incotec, en el área de transparencia, precisamente esas primeras fases son las críticas, por decirlo así. Entonces sí que las trabajamos, ¿no? Que es el servicio más de valorización de tecnología. Es decir, tengo esta tecnología, de verdad tiene potencial para llegar al mercado, ¿no? Y evitar ese riesgo. Entonces, se analiza muy bien qué aplicaciones, qué impacto, qué novedad tiene. Entonces, bueno, sí, es un ok. Y para mí también es una clave de éxito el decirle a una empresa, además en mi trayectoria, de los mayores éxitos de los que siempre cuento, no suelen ser los positivos, suelen ser justo los negativos, en decirle a una empresa, mira, tu tecnología está de días, pero a lo mejor es más un nicho que el abrir tanto de abanico, o directamente, mira, que no hay interés, porque a lo mejor tampoco el mercado ahora mismo está preparado para tu tecnología. Entonces, para mí, uno de los casos de éxito también es ese, decir, no continúes invirtiendo en una tecnología, en una patente, que al final es minero, ¿no? Coste de oportunidad, y cierra este proyecto y abre otro. Nos contratan muchos centros, a lo mejor tecnológicos o empresas precisamente solo para eso. Oye, dime ahora mismo si esto de verdad tiene potencial, o que tengo áreas, tengo líneas de I+D, que estoy aquí continuamente y todos los años, pero a lo mejor ya es hora de no continuar con esa línea. Pero porque la parte también de go-to-the-market es una parte fundamental del proyecto, entonces de ahí tienes que analizar, como cualquier empresa hacemos, un montón de cosas, desde cuál es la cuota real de mercado, qué posicionamiento tú vas a tener a él, cuál es tu USP, qué es lo que de verdad vas a aportar. En una serie de cosas que a veces es como que se centra en la innovación tecnológica o en el producto, pero todo lo demás es fundamental para que eso tenga éxito. Es que todo son necesidades en paralelo. Exacto. Porque es verdad que hay una novedad, que hay una tecnología que puede estar protegida, patentes y de industria o a nivel de protección, pero si eso no va alineado con esa perspectiva, ese interés, puede haber muchas aplicaciones, pero realmente tu novedad está cubriendo esa necesidad que tiene el mercado, por lo tanto va todo en línea. Es verdad que cada vez más
se está abriendo, ¿no? Por todo el push, ¿no? Que están centros, consultorías, empresas en general. Y yo me acuerdo de hace unos años que primero era, sobre todo lo que viene de universidad, es la novedad, tecnología y ya vender mercado. Entonces luego, cuando ya empezó con el lanzar startup, spin-off, ¿no? De universidades sobre todo, ¿no? Que conozco muy bien ese sector. Entonces era como, ahora me enfrento, cuando ya lo tengo todo desarrollado, ya tengo, ¿no? Pues el típico catedrático que tiene que lanzar tecnología, lanza así con el lacito, y ver que eso no te lo absorbe el mercado. Entonces tiene que ir muy en línea. Y precisamente estas ayudas, ¿no? Que estabais comentando van muy bien para ser esa vía de financiación que en esos primeros inicios te dé ese push y te dé esas respuestas, ¿no? Mientras tú vas desarrollándote de ellos. Entonces yo ahí estoy contigo, María, que debe ser casi desde el inicio. Es más, y lo tenemos por compañeros que lo trabajan en Incotec, todas las ayudas, sobre todo, y sé que vosotros, Rogoni, pues estáis muy en proyectos europeos, cada vez se pide más que todo ello llegue a mercado. Viéndole, ¿no? Si es investigación, desarrollo, etcétera. Entonces tiene que ir muy en líneas. Y cada vez se potencia eso mucho más. Los compañeros que trabajan toda esa área, ¿no? Porque al final Europa es un inversor más, pone dinero para que eso de verdad no se quede en un cajón, ¿no? Como con tu Solivisa. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Recordad que la sesión se ha grabado, me confirman que se ha grabado perfectamente, se editará en muy breve porque somos muy reactivos en AER, como sabéis, y la distribuiremos a los 174 asociados en correo mío personal, que sepáis, David, con cariño, de esos 174, 156,6, calcula el 90% son empresas de todos los tipos y de toda la cadena de valor, o sea, estaríais como en casa. Y ahora sí que agradecer de verdad, pero sin presión, a todos los que habéis venido. A todos los que habéis venido y a los que se han quedado, disculpad a los que se han quedado en retenciones de tráfico y problemas en los accesos a Valencia, que había un pequeño sarao. Pero en cualquier caso, la voluntad es hacer comunidad y nosotros estamos por la cualificación más que por la cuantificación, aunque tengamos necesidad de crecer. Que todos los que nos dedicamos un poco a esto sabemos que la presencialidad es una parte, pero ahora tenemos todo el mundo digital para promover un evento presencial. O sea, que ahora viene la segunda parte. Lo subiremos, efectivamente, María, lo subiremos al canal de YouTube y ahí lo haremos accesible por canales de redes sociales y LinkedIn, pero también habrá un envío personalizado a todos los asociados, así que muchísimas gracias. Me gustaría que los ponentes se hicieran una foto, nos diéramos una foto conjunta para cerrar y un aplauso, de verdad, y gracias.